Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el sonido. Vamos a trabajar con lo que es el sonido, que es la continuación directa, ¿verdad?, del video de las ondas. Al fin y al cabo, como hemos visto anteriormente en videos pasados, ¿cierto? El sonido es una onda. Por lo tanto, se puede propagar por un medio, en este caso físico. Pero generalmente, ¿qué es el sonido? ¿Ya? Si nosotros lo llevamos a los tipos de onda, generalmente el sonido puede ser una onda mecánica, según el medio de propagación, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, el sonido se propaga solamente por medios físicos, por ejemplo. Puede ser una onda longitudinal, eso quiere decir de que las partículas del medio vibran en la misma dirección en la cual se propaga, ¿cierto? El sonido. Y también va a ser una onda tridimensional. Eso significa de que se va a propagar siempre en las tres dimensiones básicas que nosotros tenemos en la naturaleza. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a a la extensión del medio, ¿verdad? Puede ser estacionaria o viajera según sea el caso que estemos trabajando. Puede ser una guitarra estacionaria o el sonido que yo emito va a ser una onda viajera. O también puede ser periódica o no periódica, de acuerdo a la periodicidad, de acuerdo a qué tan constante va a ser el periodo. Generalmente es periódica, pero dentro de los criterios básicos de la clasificación que vimos en el video anterior, estos son los más característicos. Ahora, lo primordial de este video es ya ver en teoría, ¿cierto? Todo lo relacionado con el sonido. Eso quiere decir que vamos a ver características del sonido y vamos a ver sus propiedades. Así también como qué tan rápido se puede propagar, ¿verdad? Un sonido, por ejemplo, en el aire. En este caso, perdón, dentro de los sonidos vamos a tener ya zonas donde hay más cantidad de partículas y otras zonas donde hay menos cantidad de partículas en un mismo medio. Ahora, en la vida cotidiana, cuando uno emite sonidos, no nos damos claramente cuenta de aquello. Generalmente eso pasa casi desapercibido y es más una representación, por así decirlo, de los montes y los valles de las ondas. Aun cuando el sonido es una onda longitudinal, podemos utilizar el concepto de monte y valle para representar el tema de la onda sonora, en este caso. Entonces, generalmente cuando uno emite un sonido, ¿verdad? Cuando uno está recién partiendo con lo que es un sonido, generalmente uno si se toca las cuerdas vocales y uno empieza a hablar, va a sentir la vibración que tiene, obviamente, la gran cantidad de partículas que cuando inicia un sonido, que es la zona que tenemos muy cerca de la trompeta en el caso del dibujo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, esas zonas donde hay más concentración de partículas se llaman zonas de compresión, que son las zonas iniciales donde se emiten los sonidos. Luego de ello viene una zona que se llama zona de rarefacción, ¿ok? Que son las zonas donde las partículas están más dispersas, pero ese cambio no se nota, como dije, normalmente. Generalmente es un tipo de representación, como dije, para los montes y para los valles. En este caso, las zonas de compresión representan los montes de las ondas, o sea, las partes de arriba, ¿verdad?, de la onda. En cambio, las zonas de rarefacción representan los valles de las ondas. Entonces, ahí si nos fijamos, tenemos una compresión, rarefacción, porque es un monte, un valle, un monte y un valle, ¿cierto? Y así hasta que se acabe, por supuesto, la energía que transporta en este caso el sonido, porque como dijimos, el sonido es un tipo de onda, obviamente una onda en este caso mecánica, longitudinal y tridimensional. ¿Ok? Entonces, las zonas de compresión son zonas donde las partículas están más juntas, están más comprimidas, por así decirlo, y las zonas de rarefacción están más dispersas las partículas. Ahora, dentro de la naturaleza, nosotros sabemos que podemos escuchar diferentes tipos de sonidos. ¿Ok? Dentro del rango de frecuencias audibles o el rango de espectro audible del ser humano, lo normal, por así decirlo, es entre 20 y 20.000 Hz. Al fin y al cabo, lo que nosotros percibimos de los sonidos son sus frecuencias. Dentro de eso, ese rango de 20 o 20.000 Hz es un rango más bien estandarizado, ¿ok? En el tiempo actual, ese rango es mucho más pequeño, porque hoy en día, ¿cierto? Eh, hay muchas más personas que tienen problemas de audición, entonces generalmente ese rango que es entre 20 y 20.000 Hz quizás es un poco más bajo. Y hay videos también, ¿cierto? En YouTube que uno puede ver, ¿verdad? El rango de espectros audibles, ¿cierto? Para saber entre qué frecuencia y entre qué otra frecuencia puede percibir los sonidos. Generalmente, si uno hace la prueba, podría ser más o menos entre 100 y 13.000 Hz aproximadamente.
Y eso se debe también a que hoy en día la gente en general escucha muchos ruidos molestos, la contaminación acústica también. Entonces, el tema de los audífonos, ¿verdad? Que también dificulta el tema de la audición. Entonces, por ejemplo, un estudiante con 15 años seguramente su oído se asemeja a una persona, ¿cierto?, de 40 años o 45 años. Entonces, eso generalmente, ¿verdad? Es netamente por problemas auditivos, ya que en la actualidad, por lo menos ahora en el siglo XXI, se genera a mucha más temprana edad que antes. Entonces, si antes hablamos de que a nivel mundial era 1% de problemas de audición a nivel global, ¿cierto? Hoy día podemos hablar fácilmente de un 10 o un 15% a nivel global. ¿Ok? Entonces, ese rango entre 20 y 20 mil Hz, ¿cierto? Es un rango más estándar. De ahí, ¿cierto? Proviene de que generalmente los sonidos que son bajo los 20 Hz se le llama infrasonidos, o sea, sonidos que están por debajo, ¿cierto? Del umbral, ¿verdad? De frecuencias audibles. Todos los sonidos con menos frecuencias se llaman sonidos graves. Eso significa de que un sonido grave tiene que ver con una frecuencia baja. Por eso es que, por ejemplo, el do, ¿cierto? En la escala musical es un sonido mucho más grave. Cuando nos acercamos a las frecuencias más altas, ¿cierto? En este caso hablamos del rango superior que son los 20.000 Hz. Sobre ese valor hablamos de ultrasonidos. Seguramente la palabra ultrasonido la habrán escuchado, por ejemplo, en algunos exámenes médicos, ¿verdad? Ya, o en algunas ecografías, seguramente. Ya, o también, por ejemplo, en el caso de la ecolocalización, que es el fenómeno que hacen algunos animales, sobre todo animales marinos, que vamos a ver ahora. ¿Ok? Y esos ultrasonidos son sonidos que son por encima del umbral del espectro audible de frecuencias, que es o sea, perdón, que es sobre, perdón, los 20.000 Hz, ¿ya? Y mientras más frecuencia tenga un sonido, más agudo va a ser, ¿verdad? Ahora, seguramente ustedes habrán preguntado, por ejemplo, por qué un perro, ¿cierto? O un animal, ¿verdad? Puede sentir los sismos. Y eso es porque los sismos también generan ondas mecánicas que al fin y al cabo son sonidos. Por ejemplo, cuando se genera un sismo, un terremoto, ya siempre desde abajo de la tierra se escucha como un sonido, ya subterráneo. Y eso los perros, que tienen un rango de frecuencias mucho más amplio que el ser humano, ¿verdad? Los pueden percibir. Entonces, ahí en ese aspecto, perdón, los perros podrían llegar a percibir, ¿cierto?, el tema del movimiento, ¿cierto?, de la Tierra, ¿ya? Algunos animales, por ejemplo, como los delfines, también se pueden comunicar. De hecho, tenemos lo que se llama la ecolocalización, ¿ya? Que está muy relacionado con el eco, porque lo que hacen algunos animales, los delfines, las ballenas, por ejemplo, ¿ya? Emiten ondas, ¿cierto? Que reflejan con algún obstáculo, en este caso el mar, ¿verdad? Y se devuelven. Entonces eso a ellos les dice, aquí hay algún animal o hay algún objeto peligroso, ¿de acuerdo? Y de hecho en el mar, ¿verdad? En el agua particularmente, las ondas mecánicas, los sonidos viajan mucho más rápido, ¿cierto? Que por ejemplo en el aire. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de partículas. Entonces en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos puntualmente de que la ecolocalización sirve para que algunos animales se puedan comunicar o puedan visualizar el camino, cosa que pasa, por ejemplo, con el tema de los murciélagos, ¿cierto? Los murciélagos que tienen una visión muy reducida, ¿verdad? Pueden ver, digamos, en la oscuridad, ¿verdad? Y así ellos podrían, ¿cierto?, encontrar el alimento o ubicarse, ¿cierto?, en el terreno en el cual ellos eh, se encuentran. Es como una visión infrarroja, si lo queremos colocar de esa manera, ¿ya? Ahora, de hecho, hay experimentos, ¿cierto?, en el cual, como cuando se descifra la ecolocalización, ¿verdad?, de que generalmente si yo coloco un murciélago, por ejemplo, en una habitación con puras campanas en el techo y yo apago la luz, seguramente el murciélago la va a esquivar todas. ¿Por qué? Porque el murciélago tiene esa capacidad de emitir sonidos, ¿cierto? Ultrasonidos específicamente, en los cuales va a poder, ¿verdad?, esquivar, ¿cierto? Y ver todo el camino, ¿cierto? Como un mapa, digamos, como un radar, ¿cierto? Que de hecho, las ondas que emiten, ¿cierto?, los murciélagos, los delfines, las ballenas, la ecolocalización, es el mecanismo, ¿cierto?, que se ha utilizado para el tema de los radares, los sonares, ¿verdad?, para encontrar torpedos o tesoros debajo del mar. Entonces, ahí también, ¿cierto?, hablamos de que la ecolocalización, perdón, como fenómeno, ¿verdad?, también ha servido para crear algunos instrumentos que se utilizan hoy en día, sobre todo en la parte más marítima, específicamente el tema de los barcos. ¿Ok? Pero, como dice su nombre, eco viene de
el eco, ¿cierto? Que es el reflejo de un sonido en un espacio abierto, digámoslo así, como dijimos en el video anterior, y la localización viene de ubicarse, ¿cierto? De una ubicación. Entonces, eso es la ecolocalización más que nada puntualmente. Ahora, ya hemos hablado de lo que es un poco el sonido, ¿cierto? Vimos que es una onda mecánica, ¿cierto? Es longitudinal, es tridimensional. Hablamos de que podemos percibir un rango de frecuencias entre 20 y 20.000 Hz aproximadamente, por supuesto. Vimos de que hay algunos animales de que pueden emitir sonidos, ¿cierto? Ultrasonidos específicamente, ya que son por encima de los 20.000 Hz. Pero ¿cómo puedo darle una forma a los distintos sonidos que existen en la naturaleza? Para eso, nosotros nos podemos valer de las características del sonido. Y en ese aspecto, nosotros podemos saber de que hay tres características muy básicas. Una es la intensidad del sonido o intensidad sonora, la otra es el tono y la otra es el timbre, ¿ya? Y no es el timbre, ¿cierto?, que suena en el colegio, ¿verdad? Sino que es un timbre de acuerdo a la parte armónica de un sonido, ¿ok? Vamos a ver cada uno por separado, ¿cierto? Primero, la intensidad, como su nombre lo indica, perdón, tiene que ver con la amplitud, la cantidad de energía que se emite en un sonido. Por ejemplo, en un sismo, ¿verdad? A más magnitud, a más intensidad, ¿cierto? Generalmente se libera más energía. Acá también sucede lo mismo. Acá hablamos de que un sonido puede ser mucho más fuerte, si yo hablo más fuerte, ¿verdad? En el video, o puedo hablar un poco más despacio, ¿verdad? Un poco más débil el sonido. Ahí tenemos que ver lo que es la intensidad sonora. Generalmente la intensidad se mide en decibeles, ¿ok? Y eso da pie a que hablemos de una contaminación acústica. Generalmente, el nivel más estable para percibir sonidos son los 55 decibeles, que es lo que recomienda la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y sobre ese umbral, ¿verdad? De ruido, digámoslo así, ya el oído empieza a dañarse poco a poco, ¿ya? Y obviamente la contaminación acústica es el exceso de ruido. Ya mientras más ruido haya en el ambiente, más contaminación acústica se va a producir. De hecho, si vamos, por ejemplo, al centro de alguna ciudad o cerca de un colegio, por ejemplo, a la hora de la salida de los estudiantes, ¿verdad? Seguramente vamos a tener mucha contaminación acústica o también, por ejemplo, en algún recreo. Si yo voy con un sonómetro, que es el aparato para medir la cantidad de ruido del ambiente, seguramente va a marcar 85, 90 decibeles seguramente, ¿ya? Porque el exceso de ruido genera este tipo de contaminación, que quizás seguramente uno no va a contaminar, ¿cierto? No son gases tóxicos, ¿verdad? Como la contaminación que uno conoce, pero sí puede causar estrés, ¿cierto? Mareos, dolor de cabeza, etcétera, ¿ya? Inclusive dentro de los estudiantes se pueden desconcentrar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el tema de la contaminación acústica, ya particularmente. ¿Ok? Entonces la intensidad sonora tiene que ver con qué tan fuerte o qué tan débil puede ser o llegar a ser un sonido, ¿ya? Tiene que ver más que nada con la amplitud, con el volumen. Si yo escucho un sonido con mucho más volumen, tiene más intensidad sonora, específicamente. ¿Ok? Luego tenemos el tono, que el tono tiene que ver con la frecuencia, ya lo vimos anteriormente con el rango de frecuencias audibles. Acá un ejemplo característico es la escala de notas musicales, ¿ya? La escala notas musicales, perdón, ya parte con una frecuencia más baja, con un sonido más grave, ¿cierto? Que es el do menor, y cuando llegamos hacia el tono más alto en esta escala, ¿cierto? Llegamos al do mayor, es un sonido mucho más agudo. ¿Por qué? Porque sonidos con menos frecuencia, como dije anteriormente, son sonidos más graves. Y sonidos, ¿cierto?, que tienen más frecuencia son sonidos más agudos. Por eso es que el tono ayuda a diferenciar si un sonido, perdón, es más grave o un sonido es más agudo. ¿Ok? Ahora, mucha gente tiende a confundir intensidad con tono. A veces confunden que un sonido grave tiende a ser más débil y un sonido más fuerte tiende a ser más agudo, y no siempre va a ser así. Yo puedo emitir un sonido fuerte que sea grave o un sonido débil que sea agudo. Entonces ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? La intensidad tiene que ver con energía, el tono tiene que ver con frecuencia. A menor frecuencia, más grave es el sonido; a mayor frecuencia, más agudo es el sonido. Entonces el tono diferencia entre los graves y los agudos. Y su característica principal, como dije, es la frecuencia, ¿cierto? Como dice ahí, a medida que suben las notas musicales, la frecuencia aumentará. Y como dato adicional, el do mayor tiene una frecuencia el doble que la del do menor. Y así con cada una. El mi mayor, por ejemplo, va a tener el doble de frecuencia que el mi menor, específicamente. ¿Bien?
Eso con respecto al tono. Con respecto al timbre, acá nosotros hablamos de la composición armónica de los sonidos, específicamente con los instrumentos musicales. Seguramente en una conversación tradicional, una conversación normal, ¿verdad? Uno puede percibir diferentes sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo con mi compañero o mi compañera hablamos, ¿verdad? Se van a identificar claramente quién está hablando. Pero si el timbre fuese igual en todas las personas, nadie sabría en una conversación quién es el que está hablando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en una película, si uno ve una película, ¿verdad? Y no sé, por alguna razón, si uno no puede ver la película y solamente quiere escucharla, no va a saber quién es el personaje que está hablando. Entonces, el timbre tiene que ver con las diferentes composiciones armónicas, ¿cierto? Ya de los sonidos. Más particularmente tiene que ver con los instrumentos musicales, ¿ya? Los de viento, ¿verdad? Como la flauta, perdón, como el oboe, la zampoña, los de cuerda, por ejemplo, la guitarra, el violín, el arpa, los de percusión, que son los que no se clasifican ni como viento ni como cuerda, por ejemplo, el piano, ¿verdad? La batería, el bombo, los platillos, etcétera. Y la misma voz también es un cuarto instrumento musical, porque se da a entender de que la voz también es parte del timbre de los sonidos. Por eso es que, por ejemplo, algunos imitadores de cantantes, ¿verdad? Tratan de llegar al timbre de esa persona que están imitando, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que fijarnos de que el timbre, ¿cierto?, diferencia mucho más a un sonido de otro. Por ejemplo, si los timbres fuesen todos iguales, habría solo un instrumento musical porque todos sonarían igual, entonces no tendría sentido. Entonces, el timbre le da mayor diversidad al tema de los sonidos. Entonces tenemos intensidad, ¿cierto? Qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. Tenemos tono, ¿verdad? Qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. Y tenemos el timbre que define la diversidad de sonidos a través de su composición armónica. Bien, ahora, si seguimos avanzando dentro de los contenidos de lo que es el sonido, vamos a llegar a la rapidez del sonido. Bien, dentro de la rapidez del sonido sabemos de que el sonido es una onda, por lo tanto tiene frecuencia, tiene periodo y también tiene una rapidez de propagación. La rapidez de propagación de cualquier onda sabemos que depende del medio de propagación, ¿cierto? Ya sea el aire, el agua, la tierra e inclusive el vacío en el caso de las ondas electromagnéticas. Pero como el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Tenemos que ver de que en este caso, ¿cierto? Para propagar un sonido y para saber qué tan rápido se propaga, tenemos que valernos de los estados de la materia. ¿Ok? Generalmente, los sonidos, cuando hay menos partículas en el medio, se propagan más lento porque no tienen una unión, por así decirlo, ¿verdad? Entre una partícula y otra. Cuando hay más partículas en un medio, digamos en un estado de la materia, se pueden propagar más rápido. Eso significa de que pueden llegar más lejos. Por eso es que las ondas sísmicas, ¿verdad? Se pueden propagar mucha más distancia que, por ejemplo, el mismo sonido en el aire. Un ejemplo, ya, o en el agua. Entonces, generalmente, la rapidez en el aire es mucho más baja que la del agua y la del agua también es más baja que la de la tierra, por ejemplo, el acero, la madera, etcétera. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que si yo grito a un árbol, ¿cierto? Se va a propagar por todo un bosque, ¿ya? Eso no significa eso, ¿ok? Sino que habla de puntualmente un estado de la materia. Y para eso tenemos esta representación, ¿cierto? La rapidez en un sólido es mayor que la de un líquido y la del líquido es mayor que la de un gas. Por lo tanto, acá tenemos específicamente el término de que el sonido o la rapidez, perdón, de un sonido va a depender del medio en el cual se propaga. Pero no solamente eso, también puede depender de la temperatura que tenga el medio. Y específicamente dentro de los conceptos que nosotros estudiamos, trabajamos con la rapidez del aire, ¿ya? Más específicamente, ¿cierto? Ya con esta expresión, ¿ok? El 331, ¿verdad? Es la rapidez del sonido, ¿verdad? Cuando tiene 0 grados Celsius el medio, en este caso el aire. Ese uno viene de una progresión matemática, ¿cierto? Que es un concepto un poco más complicado, ¿verdad? Que no vamos a tratar en este video, ¿ya? Y el 273 que aparece en la expresión, ¿cierto? Viene de la conversión de Celsius a Kelvin, ¿ya? O sea, yo podría trabajar con la temperatura en Celsius o en Kelvin.
Dentro de los problemas que nosotros trabajamos generalmente lo hacemos en grados Celsius, que es la temperatura que podemos registrar del ambiente, que es la más sencilla de trabajar. La escala Kelvin no, porque la escala Kelvin generalmente la trabajamos para cosas más microscópicas o cosas más macroscópicas, ¿cierto? Como la temperatura, por ejemplo, del universo. Ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este aspecto trabajaríamos con la escala Celsius. O sea, todas las temperaturas que trabajamos son en Celsius. ¿Pero por qué? Porque generalmente, si yo aumento la temperatura de un medio, las partículas van a vibrar de distintas maneras. Eso significa de que como las partículas vibran de distintas maneras, van a producir un cambio, ¿cierto?, en el medio de propagación, digamos un cambio, por así decirlo, dentro del medio de propagación. Por ende, también la rapidez de un sonido específicamente depende de también la temperatura a la cual se encuentra el medio. ¿Cierto? Donde ST con grado, ¿verdad? Que aparece en la expresión, representa la temperatura del medio de propagación del el sonido, ¿cierto? Que obviamente por donde se encuentra el sonido. Por ejemplo, en un día más nublado, el sonido se propaga mucho más lento, ya se dispersa hacia abajo generalmente, entonces el alcance del sonido no es tan alto. En cambio, en días más despejados, con más temperatura, el sonido se dispersa o se refracta hacia arriba puntualmente y puede alcanzar más distancias en ese aspecto. ¿Ya? Lo normal, ¿cierto? Son los 340 metros por segundo, que sería la rapidez del sonido a 15 grados Celsius. Si uno busca en internet la rapidez del sonido en el aire, seguramente le va a aparecer o 340, que es la rapidez típica, digámoslo así, o la rapidez promedio, o el 331,5 inclusive. Ya ahí colocamos un valor entero para hacerlo más sencillo, pero en general es 331,5 la rapidez de el sonido, ¿cierto? Absoluta, por así decirlo, porque es a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, la rapidez del sonido depende, ¿cierto?, del medio en el cual se propaga, ¿cierto? Y de la temperatura del medio. Si fuese agua, por ejemplo, el medio, lo más probable es que el 331 cambie por la rapidez del sonido en el agua a 0 grados Celsius. Es lo más probable. ¿Ok? Entonces, como dije, depende del medio y de la temperatura del mismo. ¿Ya? En otro video, ¿cierto?, que está en el canal, está la explicación de problemas, cómo resolver con esa expresión, que no es tan difícil porque la forma de resolverlo es relativamente sencilla, aun cuando es una fórmula compleja como la pueden ver. ¿Ya? Vamos a ver qué hemos aprendido hasta el momento, ¿cierto?, en este video. ¿Qué tipo de ondas es el sonido? ¿Verdad? Sabemos que el sonido es una onda mecánica, es una onda longitudinal y es una onda tridimensional. También podría ser estacionaria o viajera, o periódica o no periódica. Pero las más típicas son las que dije recién, ¿cierto? Mecánica, longitudinal, ¿verdad? Y tridimensional. ¿Qué describen las zonas de compresión y rarefacción de un sonido? Describen, ¿cierto?, los montes y los valles de las ondas, ¿verdad? En este caso, sonoras, ¿verdad? ¿Cierto? Más concentración o menos concentración de partículas en un medio. ¿Cuál es el rango auditivo del ser humano o el espectro audible, ¿cierto? Lo estándar, ¿verdad? Como dijimos, es entre 20 y 20.000 Hz, ¿cierto? Aunque en la actualidad puede ser un poco menos, por lo que hablamos recién en el video. ¿En qué consiste la intensidad sonora? Es la que describe, ¿cierto?, si un sonido es más débil o es más fuerte, ¿cierto? Tiene que ver con la energía, ¿verdad?, de un sonido. ¿Cuál es la diferencia entre el tono y el timbre? Pues bien, dijimos que el tono tiene que ver con la frecuencia, ¿cierto? Qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. El timbre tiene que ver con la composición armónica, ¿verdad?, de un sonido, ¿cierto? El tono define, ¿cierto?, la frecuencia, ¿verdad? Y el timbre define la diversidad de sonidos. ¿De qué depende la rapidez sonora o la rapidez del sonido? Como dijimos recién, depende del medio de propagación y de su temperatura. Más particularmente lo que vamos a trabajar nosotros es la rapidez en el aire. Para terminar este video, ¿cierto? En esta parte, vamos a ver lo que son las propiedades del sonido. ¿Ok? Generalmente los sonidos, ¿cierto?, son fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Hay sonidos en muchas partes, ¿verdad? Nosotros emitimos sonidos, mientras ustedes me escuchan en este video, están escuchando un sonido, cuando escuchan música, ven alguna película, etcétera, o cuando conversan con sus amigos o amigas, ¿verdad? También están escuchando o emitiendo sonidos. En este caso, ¿qué fenómenos están involucrados? Generalmente nosotros trabajamos con varios fenómenos y muchos de ellos están relacionados con las propiedades de las ondas que vimos en otro video, ¿cierto?, en el video anterior, que son, por ejemplo, la reflexión, que tiene que ver con el eco y la reverberación, ¿cierto? Recordando que el eco eran espacios abiertos y la reverberación en espacios cerrados,
¿cierto? La resonancia, que es un concepto totalmente nuevo en esta parte, ¿ya? Pero no es tan difícil. La refracción, ¿cierto? Que es un cambio de medio, pero acá vamos a ver que no solamente hay un cambio de medio. La difracción, que es cuando atraviesa por una rendija, ¿cierto? Y el bien famoso y conocido efecto doble, ya que seguramente por nombre no lo conocen, pero cuando lleguemos a esta parte en el video se van a dar cuenta que sí lo conocen y sí lo han percibido, ¿cierto? O lo han vivido, ¿verdad? En la vida cotidiana. ¿Ok? Ahora, no voy a extenderme mucho en esta parte porque ya está en el video anterior, ¿cierto? Con respecto a la reflexión, la refracción y la difracción. ¿Por qué? Porque son conceptos que ya hemos trabajado, ¿ok? Pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Para complementarlo con el video anterior. Dentro de la reflexión, como dice ahí, cuando los sonidos se reflejan, deben hacerlo en una superficie, obviamente, una superficie, un obstáculo, la cual absorberá parte de la energía que transporta. Recordemos, ¿cierto?, de que las ondas transportan energía, ¿verdad? Y el resto, ¿cierto?, de la onda se devolverá por el mismo medio incidente, ¿cierto? Que es como lo vemos visto, ¿cierto?, la vez anterior en el video pasado, ¿cierto? Tenemos que la onda incidente se refleja, ¿cierto?, en la superficie y parte de la superficie es absorbida, ¿verdad?, por la misma, ¿verdad? Que tener en cuenta, ¿cierto?, de que la intensidad, el volumen, la energía disminuye, porque la otra energía es absorbida por el medio, ¿cierto? Ahí teníamos, por ejemplo, claramente fenómenos como el eco y la reverberación, ¿verdad? Que, como dije, el eco es una reflexión del sonido en espacios abiertos, ¿ya? Y la reverberación en espacios cerrados, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos en la siguiente diapositiva, ¿cierto? En la siguiente imagen, ¿verdad? Tenemos el eco, ¿cierto? Que también teníamos esa imagen, ¿verdad? En espacios abiertos y la reverberación, como dijimos, en espacios cerrados, ¿cierto? Por eso que en la sala de clases, por ejemplo, o en alguna catedral, ¿cierto? No se puede percibir muy bien los sonidos porque rebotan constantemente en las paredes. En el caso del eco, ¿cierto? Pierde intensidad también, ¿cierto? Y por eso es que se escucha la última sílaba generalmente de la palabra que uno emite. Ahora, ¿cuál es el cambio en esta parte? El cambio, ¿cierto?, es que la superficie tiene una rugosidad, tiene una fricción, por así decirlo, una porosidad. Por ejemplo, si uno va al cine, ¿verdad? Se va a dar cuenta que en las paredes de los cines hay alfombras, ¿ya? Y eso es para que la porosidad, ¿verdad?, de la pared pueda retener la energía y yo pueda evitar una reverberación, ¿cierto? Por ejemplo, los estudios de música, los estudios de grabación también. A veces, por ejemplo, utilizan estos cartones de huevo, ¿verdad? Que son un poquito más rústicos, o también usan esta espuma especializada para los estudios de grabación, ¿verdad? Donde el sonido, ¿cierto?, es absorbido y así el cantante o la persona que está grabando algo también pueda escuchar, ¿cierto? Él o la cantante, ¿verdad? Y, por ejemplo, como dije, en las salas de cine también, ¿verdad? Se percibe, ¿cierto? Y hace que, obviamente, las paredes, ¿verdad? Absorban mayor el sonido y yo pueda entender la película que estoy viendo, ¿verdad? Porque yo creo que a nadie le gusta ya, ¿cierto? Ir a una sala de cine, ¿verdad? Y que el sonido se refleje constantemente en las paredes y uno no entienda nada, ¿verdad? Si no, sería dinero desperdiciado para ir a ver el cine, ¿cierto? Si no, para eso lo escuchamos en la casa, ¿verdad? Cuando salga, ¿cierto? En algún formato. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que en este caso, ¿cierto?, a mayor porosidad o a mayor rugosidad de la superficie, mejor absorbente va a ser y así voy a evitar una reverberación. ¿Ok? Eso es una absorción del sonido, ¿ya? Que como dije, tiene que ver con la reflexión que estamos haciendo, ¿ya? Eso con respecto a esa parte. Con respecto a la resonancia, seguramente el nombre lo habrán conocido por la resonancia magnética. De hecho, se utiliza mucho hoy en día en lo que es la parte medicinal, ¿cierto? Con el tema ya de las resonancias, como dije, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Es un concepto un poco distinto, ¿ya? Si bien se utiliza el mismo concepto del tema de la frecuencia, eh, no es tan así generalmente el concepto científico, ¿cierto? De lo que es el sonido. En este caso, cuando hablamos de resonancia, tenemos que tener en cuenta de que todos los objetos que pueden emitir sonidos tienen una frecuencia que se llama frecuencia natural, ¿ok? O frecuencia propia, ¿cierto? O frecuencia, como dije, perdón, natural, ¿ya? En ese sentido, una resonancia va a ocurrir siempre y cuando las dos frecuencias naturales, ¿cierto? De dos objetos sean la misma y así yo pueda transmitir un sonido. Por ejemplo, como dije yo recién, en las resonancias magnéticas lo que se hace es emitir ondas, ¿verdad? Para que puedan resonar, ¿cierto? Con la persona, ¿cierto? Que está en esa máquina para el tema de la resonancia.
¿ya? Y así poder observar todo lo que está dentro, ¿verdad?, de la persona. De hecho, cuando se hacen resonancias, por ejemplo, en el tema del cerebro, ¿cierto? Se ve todo el mapa del cerebro porque el sonido, ¿cierto?, se fue, perdón, o la onda, perdón, en este caso, fue resonando, ¿cierto?, con todas las ondas que generalmente se pueden emitir. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? La resonancia es cuando se emiten generalmente una onda y pueda resonar con la misma frecuencia de otro sonido. Vamos a verlo ahora con la siguiente imagen, ¿verdad? Que vamos a tener un diapasón, ¿cierto? Con el diapasón se entiende mucho más fácil, ¿cierto? De lo que yo estoy explicando actualmente. ¿Ok? Esto que tenemos ahí, ¿cierto? Es un diapasón, que es un instrumento que se utiliza generalmente para afinar los instrumentos, ¿ya? Y acá tenemos que el diapasón A, ¿cierto? Lo estamos haciendo vibrar para transmitir ese sonido al diapasón B, de manera de que ambos puedan resonar y se puedan afinar con la misma frecuencia. Por lo tanto, eso da a entender de que ambos tienen la misma frecuencia natural. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo en el diapasón A, ¿cierto? Lo hago sonar y lo acerco más al diapasón B, voy a hacer que ese diapasón también tenga la misma frecuencia que el diapasón A y voy a poder transmitir el sonido a más ciertos diapasones o puedo afinar mejor los instrumentos. Hoy en día para afinar los instrumentos, ¿cierto? Se utiliza un aparato mucho más electrónico, ¿cierto? Que es mucho más sencillo de utilizar, pero por lo menos en el siglo pasado, ¿cierto? Se utilizaba mucho el diapasón. De hecho, hay muchos músicos todavía en la actualidad que todavía utilizan un diapasón, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? La frecuencia natural, como decía, de ambos diapasones tiene que ser la misma, ¿cierto? Tanto la del A como la del B, para poder transmitir bien el sonido, para que puedan resonar. Por ejemplo, está el ejemplo del diapasón y también está el ejemplo de las copas, ¿cierto? Por ejemplo, si hago sonar una copa, ¿cierto? Si la hago sonar, ¿cierto? Por el borde, puede resonar con las otras, ¿cierto? Y puede formar una melodía, ¿cierto? Que uno puede escuchar. De hecho, también en Internet, ¿verdad? Hay muchos videos, ¿cierto? Donde se muestra el tema de la resonancia como tal. El sonido, ¿cierto? Que se está emitiendo se puede transmitir entre los diapasones sin entrar en contacto. Yo solamente con acercar el diapasón, ¿cierto? A una distancia más o menos cerca, yo voy a poder transmitir, ¿cierto? Ese sonido, esa frecuencia que quiero transmitir. ¿Ya? Y eso se llama resonancia, ¿cierto? Como dije, la resonancia ocurre cuando dos sonidos, o perdón, cuando dos objetos pueden, o tienen, mejor dicho, la misma frecuencia natural y puede hacer que se transmita ese sonido, ¿ok? Eso es una resonancia. Y las resonancias magnéticas funcionan de forma muy similar, solo que no con sonidos, sino que con ondas como tal, ¿ok? En el caso de la refracción, ya, y en el caso de la difracción, se trabaja exactamente lo mismo que vimos anteriormente en el primer video, ¿cierto? De ondas, ya. Entonces acá no hay una mayor variación, salvo de que en la refracción, como hacemos un cambio de medio, digámoslo así, ya, eh, no hay un cambio de medio como tal. ¿Ok? Sino que acá para poder hacer una refracción tiene que haber un cambio de temperatura, como vimos anteriormente con la rapidez sonora. ¿Ok? En ese caso, ¿cierto? No hay un cambio de medio como tal porque sería raro transmitir un sonido del aire al agua o del agua al aire o viceversa, o sea, así, ¿cierto? O del aire a la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para experimentar o realizar una refracción, simplemente basta con modificar la temperatura del medio, que es lo que hablaba recién. En días despejados, ¿cierto? Se refracta hacia arriba generalmente de manera que se pueda propagar con más rapidez y en días nublados con menos temperatura se refracta generalmente hacia abajo, que vamos a ver una imagen ahora más adelante, ¿ya? Donde se demuestra muy bien eso. ¿Ok? Entonces, la temperatura, ¿cierto? El cambio de temperatura permite modificar, ¿cierto? El medio, digámoslo así, para que el sonido experimente una refracción. En el caso de la difracción es igual que en el caso de la onda, tiene que atravesar una rendija, ¿cierto? Se genera un nuevo foco, ¿verdad?, de energía, en este caso un nuevo foco de onda sonora, ¿cierto? Y el tamaño de la rendija tiene que ser bien parecido al de la longitud de onda del sonido, ¿cierto? Generalmente los sonidos tienen longitudes de ondas bien grandes, ya en torno a 10 metros, 15 metros, va a depender del alcance del sonido y también de su intensidad, ¿ok? Y de la frecuencia, mejor dicho, ¿ya? Acá tenemos específicamente, ¿cierto?, lo que yo les hablaba recién,
¿ya? Tenemos que generalmente en días despejados, ¿cierto? El sonido se refracta hacia arriba de manera que pueda alcanzar más distancias. De hecho, voy a mover un poquito mi cámara para que puedan ver bien lo que dice ahí, ¿cierto? Ahí vamos a colocar mi cámara un poquito, ¿ya? ¿Cierto? En un día caluroso, el sonido generado a lo lejos puede no ser percibido por nosotros. Esto se debe a que las capas de aire cercanas a la superficie están a más temperatura, ¿cierto? Y eso hace que la rapidez del sonido aumente, ¿verdad? Entonces puede alcanzar más distancia. Seguramente no lo vamos a entender, pero también hay que entender, ¿cierto?, de que se va a propagar con mayor rapidez. En el caso de, ¿cierto?, los días más nublados, vamos a volver nuevamente ahí arriba, ¿cierto? Tenemos que el sonido, ¿cierto?, se refracta y se desvía hacia abajo. Como dice ahí, ¿cierto? En un día frío, el sonido generado a lo lejos puede ser percibido por nosotros. Generalmente, en días nublados podemos percibir mejor. Eso no significa que se pueda propagar, ¿cierto? Ya eh, se puede propagar, ¿cierto? Más rápido, sino que también lo hace más cercano y por tanto, ¿cierto? Se puede hacer mucho más entendible el sonido, ¿verdad? En un día generalmente más nublado, ¿ya? Pero como dije, no depende, ¿cierto? De que, o sea, no significa que en nublado se propague más rápido, sino que, como dije, con el aumento de la temperatura, ¿verdad? El sonido se propaga más rápido en días despejados y más lento en días nublados. Por eso es que podemos llegar a percibir el sonido en días más nublados que en días despejados, básicamente. ¿Ok? Eso con respecto a la refracción. Bueno, acá también tenemos, ¿cierto?, lo típico que vimos anteriormente, ¿ya? Los dibujos son muy parecidos. Obviamente, en este caso, la refracción, hay un cambio de medio que dije que tiene que ver con la temperatura en este caso. En la difracción, igual que en la vez anterior, el sonido va a pasar por un orificio, una rendija, ¿verdad? Y se va a generar un nuevo patrón de sonidos. Por eso es que si yo me encierro acá en la habitación, igual podría percibir sonidos de afuera. Porque pensemos de que las rendijas, por ejemplo, en las ventanas, estos son microscópicos. Entonces el sonido quizás también podría pasar por ahí. ¿Ok? Ahora sí, para terminar, ya, y disculpen si es un video muy largo, pero la idea es colocar todo lo del sonido en este video, el efecto Doppler, el famosísimo efecto Doppler que por nombre seguramente no lo conocerán, ¿de acuerdo? Pero sí seguramente han oído pasar una ambulancia o un carro de bomberos cerca, ¿ok? El sonido cambió, ¿cierto? Generalmente cuando se acerca, ¿cierto? Una sirena, ¿verdad? Un carro de bomberos, una ambulancia, el sonido se escucha más agudo, ¿verdad? Y cuando se aleja, se escucha un sonido más grave. Pues bien, ahí tenemos un cambio de frecuencia en el sonido o en la percepción del sonido, ¿verdad? Cuando ese sonido está en movimiento, ¿cierto? En las ambulancias, en los carros de bomberos, el sonido está en movimiento. Y si yo me quedo quieto o quieta, ¿verdad? Cuando pase cierto por enfrente, va a cambiar, ¿verdad? La percepción de la frecuencia, aun cuando el sonido emitido sea siempre el mismo, ¿ya? Pero la percepción de la frecuencia pasando por mi punto va a ser distinta. Entonces, cuando se acerca, ¿verdad?, esa fuente sonora, el sonido se escucha más agudo. Y cuando se aleja, se escucha más grave. Seguramente lo habrán percibido, ¿cierto? Y la próxima vez que escuchen, ¿verdad?, una ambulancia o un carro de bomberos, se van a dar cuenta de que es así. Entonces, hay un cambio en la percepción de la frecuencia. Como por ejemplo, tenemos en esta imagen, ¿cierto? Ya cuando se acerca, ¿cierto? Como dije, el sonido es más agudo, ¿verdad? Como tenemos acá, ¿cierto? Sirena se oye con menor frecuencia de sonido cuando se está alejando. Cuando se acerca, la sirena se oye con mayor frecuencia de sonido, o sea, más agudo cuando se acerca, más grave cuando se aleja, ¿cierto? Pero la fuente de ondas del sonido, ¿cierto? La sirena de la ambulancia sigue siendo la misma. Por ende, lo que cambia no es la frecuencia como tal del sonido de la ambulancia, sino lo que cambia es la percepción del sonido, ¿ya? Más que el cambio de frecuencia como tal, ¿ya? Hay fórmulas matemáticas para ello, ¿cierto? Pero en este caso no la vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, el efecto Doppler, ¿verdad? Es cuando hay un cambio de frecuencia, como dije, en la percepción. Ahora, también se puede utilizar en astronomía, ¿cierto? Y esto es una cosa bien importante que también en la unidad de la luz, ¿cierto? Cuando hago un video específicamente de la luz, ¿ya? Se va a trabajar. El efecto Doppler, ¿cierto? Como hay un cambio de frecuencia, dentro de la luz, las frecuencias están asociadas a longitudes de onda. Eso quiere decir de que a mayor frecuencia, la longitud de onda es más baja.
en el caso, por ejemplo, de los ultravioletas, ¿ok? Y cuando la frecuencia es más baja, la longitud es más alta, como en el caso de los infrarrojos. Eso significa de que cuando tenemos un corrimiento al rojo, que es la imagen de abajo, estamos haciendo de que el cuerpo, o estamos percibiendo que el cuerpo se aleja, ¿cierto? Con un sonido grave, ¿cierto? Que es un infrarrojo dentro de la luz, ¿verdad? Se está alejando. Y eso es una razón por la cual el efecto Doppler, ¿cierto? Permite describir de que las galaxias se están alejando de nosotros. Y como se están alejando, eso es un indicio muy claro de que nuestro universo se encuentra en expansión. ¿Ok? Así como se generó el universo en el Big Bang, ¿cierto? En esta teoría que habla de la formación del universo, ¿verdad? Por este corrimiento al rojo, ¿cierto? Por este cambio en la frecuencia y en la longitud de onda que experimenta la luz, en este caso, ¿verdad? Podemos ver de que el universo se está expandiendo constantemente, ¿ya? Cuando tenemos un corrimiento al azul, estamos dándonos cuenta, ¿cierto?, de que generalmente los cuerpos se están acercando, ¿ok? Y eso puede ser, por ejemplo, cuando detectemos que viene un asteroide o un cometa, etcétera, ¿ok? ¿Ya? Y ahí se puede ver cómo la NASA, por ejemplo, puede evitar, ¿verdad? ¿Cierto? El tema de que caiga en algún asteroide muy grande o un cometa, ¿cierto? Más peligroso que pueda llegar, ¿cierto? A la superficie. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? De que el efecto Doppler, además de ser un cambio de percepción de la frecuencia, también sirve mucho para entender por qué el universo se encuentra en expansión. ¿Ok? Terminemos con este video, ¿cierto? Para ya sintetizar todo el tema de lo que es el sonido y en esta parte. ¿Cuál es la diferencia entre el eco y la reverberación? También lo vimos en el primer video, ¿verdad? El eco se forma en espacios abiertos, la reverberación en espacios cerrados, ¿cierto? Son ejemplos de reflexión. ¿Por qué las paredes de las salas de cine están alfombradas? Para evitar la reverberación, ¿cierto? Que dijimos anteriormente, ¿verdad? Es la absorción del sonido. Mientras más rugosidad tenga la superficie, más energía va a absorber, ¿cierto? Y vamos a evitar una reverberación en un espacio cerrado. ¿En qué consiste la resonancia? Como dijimos, mientras dos, dos sonidos, ¿cierto? Dos objetos tengan la misma frecuencia natural, van a poder transmitir el sonido entre sí, ¿cierto? Con los diapasones, como vimos en esta parte del video. ¿Por qué la refracción depende de la temperatura del medio? Pues bien, como dijimos, ¿cierto? Generalmente vamos a tener de que la temperatura influye, ¿cierto?, en las partículas de un medio de propagación, por lo tanto, la temperatura, ¿cierto?, va a permitir de que el cuerpo, perdón, mejor dicho, el sonido, ¿cierto?, se pueda refractar de mejor manera, aún evitando, o sea, así evitando el cambio de medio, ¿cierto?, que nosotros atribuimos siempre a una refracción. ¿Cuál es la principal característica del efecto Doppler? Pues bien, la vimos recién, es un cambio de frecuencia, ¿cierto? En la parte perceptiva, ¿cierto? Es un cambio de la percepción de la frecuencia de un sonido en movimiento. Y también, para finalizar, ¿verdad? Ayuda, ¿cierto? A entender o a dar un indicio de que el universo está en expansión. Bien, eso es lo de este video. Ya espero que les haya quedado muy bien, muy claro esta vez con este video que realicé para ustedes. La idea es que puedan compartirlo, darle algún like, ¿verdad? Eh, algún comentario si tienen alguna duda, ¿verdad? Y nada más, ahí está, ¿cierto? El video con todo lo relacionado al tema del sonido, ¿ya? Y eso, me despido, yo soy Diego y nos vemos en otro video más aquí en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.